Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este 23º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el texto de San Lucas en el capítulo 14, versículo del 25 al 33. Yo simplemente quisiera reflexionar con ustedes sobre la parábola que presenta este texto, que dice acerca de que una persona antes de construir o una persona antes de ingresar a una batalla, pues tiene que tener conciencia de las posibilidades que tiene. Conciencia de las posibilidades que tiene. Si tiene dinero para construir la torre, o si tiene la suficiente fuerza y hombres para poder establecer o a darle la guerra a su enemigo. Hay que tener conciencia, porque o si no terminan siendo burlados, humillados. ¿Qué sucede nosotros con este texto? Y creo que tenemos que tener conciencia es que nosotros como católicos estamos expuestos a la burla y a la humillación de una sociedad que nos está tocando y que realmente tiene la posibilidad de atacarnos y tiene la posibilidad de humillarse y de humillarnos y de burlarse de nosotros, porque nosotros no somos conscientes del culto, no somos conscientes de la teología, no somos conscientes de la moral que nosotros recibimos en herencia y que nos ha permitido construirnos y ser alguien. Mire, nosotros nacimos católicos, nosotros no hemos sido conversos, y esto conlleva a que nosotros no conozcamos nuestra fe. Por eso todos los problemas que tenemos ahora. Hay gente que viene a misa, hay gente que se dice católica, pero por ejemplo no falta la mamá que le sugiera a la hija que aborte, siendo católica. Ay, mija, ¿y usted qué va a hacer con ese embarazo? ¿Usted no ha pensado de pronto abortar? No se lo dice tan explícitamente, pero le dice, mire, su carrera, su futuro, es católico, católica. O tenemos ahora el problema de que personas que son católicas, de trascendencia católica, de principios católicos, que sus padres eran católicos, sus abuelos católicos, sus tatarabuelos católicos, y no falta el papá o la mamá que le entregue las pastillas a la niña para que haga el método anticonceptivo. No falta. No falta. No falta. No falta la persona que empiece a decir, ay padre, es que la carne tan débil, entonces yo establecí una relación hace 10 años con otra señora, pero yo soy casado por lo católico. ¿Cómo así? ¿Y a usted quién lo obligó a casarse? Entonces, ¿por qué no mantiene la fidelidad? Ay, es que la carne es tan débil. Ay, hablar bobadas. Cuando uno quiere a alguien y cuando uno se compromete en algo, uno saca adelante ese proyecto y uno pasa por la que sea. Si uno quiere algo o quiere a alguien, uno pasa por lo que sea. Así que ay, que es que la debilidad, no, te dejaste, pensaste, creíste que de pronto las cosas se podían hacer, pero es que usted es católico, de principios católicos. ¿Qué pasó ahí? Pues mire usted, ¿por qué nosotros, o sobre todo ustedes que tienen hijos, por qué ustedes que cuidan a esos muchachos, que les ayudan a caminar, que les cuidan? Es que mire usted, una mamá cuando lava el cuerpito de su bebé, con ese cuidado con que lo va aseando, luego el cuidadito con que lo seca, luego el polvito que le va echando y todo, es decir, cómo va protegiendo todo ese cuerpito para que a los 14 o 15 años esa niña y ese muchacho empiecen a envenenarse. ¿Por qué? Si yo le estoy transmitiendo a esta persona, le estoy transmitiendo cómo su cuerpo es valioso y cómo su figura es importante, entonces ¿por qué un niño de 13, 14, 15, 16 años tiene que inyectarse y tiene que drogarse y acabar con su cuerpo? ¿Por qué?
¿Qué nos pasa? ¿Qué faltó en la formación? ¿O por qué personas que se burlan de ustedes y de nosotros también, los que no tenemos hijos, cuando por ejemplo su hija se va a vivir en unión libre con el novio y no le importó nada, no le importó los papás, no le importó la crianza, no le importó absolutamente nada, pisoteó completamente la educación, la pisoteó a usted, le hizo, mejor dicho, lo humilló, se burló de usted y usted no dice nada? ¿Qué más vamos a hacer? Es que así es, padre, es que uno, ¿qué más hace? ¿Cómo así que qué más hace? Uno tiene que poner sus puntos. ¿Es que acaso usted se la encontró cuando abrió la puerta y se la dejaron en una canasta ahí en plena calle? ¿O era que usted iba pasando por debajo de un puente y la vio? ¿O se la encontró por en un terreno baldío y la recogió? ¿No es su hija? ¿No la parió con dolor y con gusto? ¿No invirtió dinero y tiempo sobre ese ser? ¿Y por qué cuando crece, usted que se le dedicó toda la vida, por qué esa persona ya no puede pensar en los principios que usted le transmitió? ¿Acaso la levantó como un animal? Entonces, ¿por qué tiene que venir a atropellar a su familia? ¿Y por qué tiene que venir a atropellar las creencias y los principios religiosos con los cuales fue formada esa persona? No, pero es que ¿qué más hace uno, padre? ¿Qué más hace uno? ¿Ve? ¿Cómo así que qué más hace uno? Uno tiene que plantear las cosas. O cuando llegue usted le dice a la niña: mi amor, yo supe que estás teniendo sexo con el novio, por favor, no hagas eso. Pero ¿por qué no? Es que tan retrógrados, que no sé qué, que no sé qué. Pero es que entonces, ¿qué hacemos con el sacramento del matrimonio? ¿Qué hacemos? Pero es que eso son bobadas. ¿Bobadas? ¿Cómo nos estás diciendo en la cara que nuestros principios, nuestros valores, nuestros paradigmas, la manera como interpretamos la realidad son unas bobadas? Descarada o descarada, malagradecido, cuervo que saca los ojos de quien te ha dado de comer. ¿Ven? No, pero uno se muere de miedo. Sí, es que yo quiero ser el papá moderno, yo quiero ser la mamá moderna, y por eso es que tenemos los problemas que tenemos, porque negociamos lo que no se puede negociar, y es la identidad. La identidad siempre se establece con unos atributos sexuales que la persona se apropia, con unos valores, unos estándares valorativos para uno juzgar lo correcto, lo incorrecto, y el rol que uno desempeña en la sociedad. Eso es lo que maneja como identidad. La identidad está compuesta por esos tres elementos: por los atributos sexuales, por el rol que usted desempeña en la sociedad y por la valoración que hace. Y la religión permite esas tres realidades. Entonces, ¿cómo estamos nosotros dejando que la gente se comporte de cualquier manera si nosotros sí tenemos una identidad? Y después se convierten a una secta y empiezan a aprender un montón de cosas que son insostenibles. Y ahí sí, una misa de media hora les fastidia, pero un culto desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ahí sí no les da brega. Y no le importa si dejó los hijos sin comer, no le importa si el esposo llegó, nada. Está en el culto, amén, aleluya, súbase por las paredes, baje por las paredes. Y suda un libro que no ha sudado. Mientras que cuando era católico, media hora que jartera de misa, ojalá sean 20 minutos. Y cuando esa persona que es mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hermano, mi vecino, la persona cercana, viene después de que se enredó y se hizo una ideología por allá toda rara con una pseudo religión cristiana que hoy existen por doquier y unos pensamientos filosóficos insostenibles, entonces vienen a cuestionar a papá, a mamá, al hermano, a la hermana, a decirle que venir a misa, rezar el rosario, creer en los muertos, creer en la Virgen, un montón de cosas que nuestra fe tiene una solidez y que tiene una trayectoria de 2000 años, dice que eso no sirve para nada. Y usted, como no lo estudia, como no se ha preocupado por entender su fe, no lo sabe defender. Entonces ya aparecen los problemas que tenemos. ¿Cómo es posible que en un país católico
donde tenemos tanta sensibilidad católica, pueda existir un irrespeto tan grande como se está haciendo a los muertos? ¿Cómo es posible que hoy haya gente que la están cremando sin ni siquiera celebrarle una misa? ¿Cómo es posible que hay personas católicas, de principios católicos, de formación católica, porque una persona le dice, bueno, vea, me va a cremar, y después se sube la piedra del Peñol y me bota por allá? Ay, es el último deseo de mi ser querido. Vea, de malas, usted mientras esté vivo manda sobre usted, pero apenas usted se muera, mando yo. Así que yo no voy a hacer eso. Y venga y espánteme, jáleme las piernas, mueva lo que quiera, pero yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo principios religiosos. Bueno, lo voy a cremar porque de pronto no me aguanto a los 4 años volver a sacar los huesos y revivir un montón de cosas que se me van a remover. Pero yo sí voy a meterlo en un cofre y voy a guardarlo y frecuentemente le voy a llevar una rosita, claro que sí. De malas, mijito, yo no lo voy a tirar al río Medellín. Para mí, usted es una persona muy valiosa y yo creo en la resurrección y respetaré el resto que quede. Su cuerpo lo respetaré. Si puedo comprar un pedazo de tierra en un cementerio y enterrarlo ahí, así lo haré. Pero si de pronto me es fácil económicamente, por cuestiones pues de facilidad económica, tener que cremarlo, lo cremaré. Pero yo no dejaré que sus cenizas se tiren como si fuera un animal. Lo guardaré y lo respetaré y haré el propósito de frecuentemente visitarle, rezar por usted y llevarle una rosita. Eso se está presentando ahora. Cuando usted estudia la teología, el culto y la moral del cristianismo es perfecta. La Iglesia Católica tiene una teología perfecta. La Iglesia Católica tiene un culto perfecto. La Iglesia Católica tiene una moral perfecta. Entonces, si nosotros procedemos de una institución perfecta, ¿por qué este país está tan podrido? Si nosotros que somos de una iglesia y hemos sido formados dentro de la Iglesia Católica, ¿por qué tenemos un país tan podrido? La respuesta es muy sencilla. Porque no tenemos conciencia del gran regalo que se nos ha dado. Y termino con esto. Yo ya se los he dicho en otras ocasiones, pero creo que es pertinente volverlo a recordar. Si yo le pregunto a usted cuáles son los verbos irregulares en español, usted no es capaz de decírmelos. Pero usted utiliza los verbos irregulares. Pero dígamelos, ¿cuáles son los verbos irregulares en español? Ni idea. Pero si usted los usa, usted habla español, ¿cómo así que no sabe cuáles son los verbos irregulares? ¿Por qué? Porque esa es su lengua materna. Esa es su lengua materna. Usted habla el castellano porque sí, eso le sale por ósmosis, usted aprendió por el ambiente. Pero si usted le piden el favor, mira, necesitamos profesor de español, por favor enseñe, usted no es capaz de enseñar español, pero usted lo habla, lo lee, lo entiende, pero no es capaz de decir qué es la parte de la sintaxis y la semántica. Usted de pronto maneja muy bien la sintaxis, pero de pronto tiene problemas con la semántica, o de pronto ni siquiera utiliza bien la sintaxis. ¿Por qué? Porque las personas no entienden qué es un adjetivo, qué es un pronombre, qué es un adverbio, qué es lo tácito. Por ejemplo, si yo le pregunto cuáles son los verbos defectivos en español, usted dirá, ¿los verbos qué? Defectivos. Y es que eso existe. Pero los utilizas, claro. Es decir, nosotros no conocemos nuestro idioma, y si alguien nos pregunta, usted explíqueme el español, no somos capaces, porque es un idioma que lo hemos aprendido por naturaleza. Lo mismo la religión. ¿Por qué nosotros no somos capaces de defender la religión? Porque la aprendimos por naturaleza.
Y como hoy se nos está desafiando y se están burlando de nosotros y nos están humillando y nos están haciendo quedar mal delante de muchas situaciones, es urgente que tomemos conciencia de las posibilidades que tenemos para defendernos, es decir, como esta parábola, construir la torre y para declarar la guerra. Y nosotros sí tenemos posibilidades a nivel teológico, cultural y a nivel moral para poderle decir a una sociedad si esto es correcto o no, pero antes tengo que estudiar, que conocer, que hacer consciente lo que por naturaleza se me ha dado. Yo no pedí ser católico, yo no pedí nacer en una familia católica, yo no quise ni que me bautizaran, ni que no, yo no quise eso, pero fue el sistema que por el azar ahí caí, y nací en una familia que es católica, de principios católicos, me bautizaron, me hicieron la primera comunión, me confirmaron y generaron en mí unos procesos de sensibilidad religiosa de tinte cristiano. Eso ha servido para algo, tú tienes que servir para algo, pero entonces yo tengo que tomar conciencia de para qué ha servido, de tal forma que cuando vengan esos pensamientos filosóficos o vengan esas pseudo religiones cristianas, yo sea capaz de conocer mis límites, conocer también mis alcances y pueda hacer unos planteamientos. Ay, es que para qué toca uno un pedazo de yeso. Y es que usted ya estudió la iconografía cristiana, usted ya sabe plantear de 2000 años qué es la imagen y cómo la imagen se desarrolló como en forma de catequesis. Usted, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de ir a Europa y se ha sentado, así como ustedes están ahora sentados en esas bancas, donde llega un guía que llega a una de esas catedrales que ya casi nadie va, porque en Europa nadie va a misa. Un cura europeo viéndolos a ustedes se le saldría el corazón de la emoción del gentío, porque allá van 3 o 4 nomás, y eso que de pronto hasta se duermen. Entonces imagínese usted, lo sienta uno el guía y coge este láser y empieza a mostrarle a través de esos vitrales toda la historia de la salvación, y así fue como la Iglesia logró catequizar a estos pueblos. Entonces yo, persona del siglo XXI, que debo de tener un conocimiento de mayor nivel, ¿cómo voy a mostrar mi ignorancia diciendo que las imágenes no sirven para nada si la Iglesia durante 2000 años ha evangelizado esa punta de imágenes? Hágame el favor. Yo, que debo de tener más cultura, me estoy mostrando ignorante diciendo que una imagen pa' qué, que por Dios bendito, ¿qué es esto tan tenaz? Y eso ni siquiera nace de tu propia cosecha, es porque lo escuchaste de algún protestante, de alguna secta por ahí, que te citó un texto que ni siquiera saben interpretar. ¿Y por qué usted no lo puso en su sitio? ¿Por qué no le dijo las cosas como eran? Porque no sabía. Ya está. Pero que tenemos razón para tomar conciencia y defendernos y atacar una sociedad que está perdida. Sí, lo tenemos que hacer, y nosotros sí que podemos librarnos de estas burlas y de estas humillaciones que nos están haciendo, y sobre todo católicos, de tradiciones católicas, de principios católicos, son los primeros que se burlan de nuestros principios religiosos. Los hijos, las personas adultas, todas las personas que estamos en el seno de la Iglesia, estamos cometiendo errores que permiten a otros burlarse de nosotros, y le damos a veces la razón de que este sistema religioso ya caducó. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se nos ha dado una gran riqueza y ni siquiera sabemos qué fue lo que se nos dio. ¡Qué tristeza! Y termino con una frase que de pronto le pueda chocar a alguien, porque es durita. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí. Nosotros somos perros viejos que ladramos sentados y de raza. ¿Por qué le vamos a permitir a un chandoso que nos hable, que nos venga a ladrar, si nosotros somos de perro de raza, viejos, ya sentados, que hemos caminado y que sabemos que esto sirve o no? ¿Y por qué un chandoso viene a ladrarnos a nosotros, que somos perros viejos con tradición y patrimonio?
He ahí el planteamiento que nos falta en una sociedad disque católica, pero que no hemos podido descubrir el maravilloso regalo del cristianismo. El Señor esté con vosotros.